Abren investigación preliminar contra muchos de los fiscales que estaban en procedimientos contra el caso de Petroperú y contra Pedro Castillo. Muy buenas y bienvenidos a Amanecer Libertario. Otra vez, como ya lo dije ayer, feliz Navidad a todas las personas que están viendo este video. Y el día de hoy tenemos que comentar una noticia que ha extrañado a muchos, pues el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra la fiscal Noroa Córdoba, que es la que está acusando a Pedro Castillo, de la cual ya vimos en el video de ayer Sigrid Bazán se estuvo quejando, los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina, y básicamente vamos a ver las razones por las cuales ha pasado todo esto para que estés bien enterado de la realidad política, porque aunque estemos en fiestas, la política nunca para y tenemos que estar siempre vigilantes. Como decían los filósofos del liberalismo, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, si nosotros queremos mantener, ni siquiera ganar, mantener la poca libertad que tenemos en este momento, por lo menos debemos estar vigilantes, siempre críticos del poder político, sea de izquierda o sea de derecha. Me da igual el gobernante, el mundo cada vez es menos libre porque los estados crecen más, se alían con las corporaciones políticas y ellos nos roban la libertad. Así que tenemos que ver todo esto, pero antes de empezar quiero hacerte recordar que la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas, así que te invito a que te suscribas, des like al video para que más personas se enteren. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente todo lo que te he estado comentando y lo tenemos aquí. Petroperú abren indagación preliminar a fiscal Noroa Córdoba y a fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina. Para empezar, para ponernos en contexto, ¿por cuáles delitos sería investigado el presidente en el caso Petroperú? Bueno, básicamente por esto. Pedro Castillo vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ya que el último domingo 19 de diciembre un reportaje periodístico de Panorama reveló que el mandatario se reunió con Samir Abudayeb, empresario comercializador de biodiesel, quien unos días después de aquel encuentro ganó una licitación con Petroperú por 74 millones de dólares. Y esto es básicamente el eje central de todo lo que estaría pasando Pedro Castillo: el corporativismo, el mercantilismo. Muchos socialistas o mucha gente de izquierda en general acusa a los libertarios de muchas cosas que los libertarios no defienden y que son culpa exclusivamente de la derecha. ¿Por qué? Porque en nuestro país se han defendido reformas que no son liberales y se han hecho pasar como libre mercado. Que haya monopolios que son culpa del Estado no es culpa de la libertad económica, no es culpa de la libertad en general, es culpa de los políticos que salían con los grandes empresarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando otras personas que dicen ser liberales pero no son liberales empiezan a defender este tipo de medidas que son abusivas en contra de el sentido común, ahí está, ahí la izquierda dice: ves, el liberalismo defiende a los grandes empresarios, y tienen razón cuando hablan de esto exclusivamente. Pero los liberales coherentes, por lo menos, o los libertarios, no defendemos este tipo de medidas, las denunciamos, y por supuesto cualquier libertario coherente está en contra del poder, está en contra de del junte del poder, de la masificación del poder, porque sabe que siempre representa un peligro para la libertad, está en contra del poder político y también está en contra del poder económico. Y justamente Pedro Castillo estaría, si la investigación sale adelante, incurriendo en esto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Qué bueno que han abierto una indagación preliminar a fiscal Noroa Córdoba y a los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver acá. La investigación está a cargo de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio, según indica el documento publicado en las redes de la Fiscalía de la Nación. En ella se dispone a abrir el proceso a los mencionados fiscales por incurrir en la presunta infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones, al haber operado la improcedencia contenida en el inciso del artículo 32 y en conformidad al inciso C del artículo 33 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Acá tenemos el reglamento, por lo que entiendo se refiere a esto, que dice que el jefe del órgano de control interno declara la improcedencia de la queja cuando de su calificación se observa lo siguiente: no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, y también si nos vamos al mismo inciso C de acá, rechazar la queja de plano en los casos previstos en el artículo que antecede archivándola. Entonces, si vemos esto, básicamente lo que se estaría diciendo es que Pedro Castillo no tiene
implicación real en esto. Entonces esto se tendría que, esta queja nunca debió haber avanzado y por lo tanto tendría que ser invalidada, o al menos esto es la interpretación que yo le doy. Como repito, yo estudio ciencias políticas, mi campo no es el derecho, esta es la interpretación que yo le doy, que perfectamente esto puede estar completamente equivocado, así que te repito que no te quedes con esta explicación, sino que tú también investigues, que eso es lo que yo siempre trato de fomentar, el pensamiento crítico con el poder. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, esto de Petroperú ya lo conoces, pero mucha gente no conoce la crítica libertaria hacia Petroperú. A ver, Petroperú es una empresa estatal que tiene pérdidas millonarias. ¿No me crees? Bueno, lo vamos a ver. Lo tenemos aquí, señores. La realidad una vez más se colinda con la explicación filosófica del liberalismo. Básicamente dice que empresas estatales registraron un déficit de 2.775 millones de soles. Y como digo, este déficit lo pagamos entre todos. Para empezar, el Estado es ilegítimo y obtiene el capital que obtiene a través del robo legalizado que son los impuestos. Los liberales defendemos que el trabajador obtenga su dinero íntegramente. Si el trabajador gana 100, pues en su bolsillo deben haber 100. Eso es lo que defiende el liberal. Otras tendencias políticas dicen si el trabajador gana 100, a su bolsillo se debe llevar 70, 80 y ese 20 debe ir a los servicios del Estado. O sea, robándote el dinero compulsivamente a pesar que tú no quieras que tu dinero se vaya a otra causa. Tú quieres utilizar tu dinero para protegerte a ti, a tu familia, tener un futuro mejor, gastarte lo que tú quieras, etc. Eso es lo que defendemos los liberales. Bueno, las empresas estatales tienen otro fin, que es básicamente robarte. Y lo tenemos acá, señores. ¿Y en el caso de Petroperú es distinto? No. Petroperú tuvo pérdida neta de 66 millones de dólares. Y esto viene desde hace muchísimos años. ¿Qué se debe hacer con todas esas empresas públicas? Bueno, liberalizar, privatizar. ¿Para qué? Para que venga una empresa privada y lo administre y no haya concesiones, que también están mal las concesiones. Entonces todo esto son los casos que nosotros tenemos que denunciar y por supuesto no quedarnos callados. Esto es por parte del Estado. Y por parte de los grandes empresarios, ¿qué pasa? Bueno, mientras exista el Estado, estos se aliarán con el poder político y nos van a robar a nosotros, van a hacer sus monopolios, van a hacer su lobby. Y normal, ¿por qué? Porque muchas veces los grandes empresarios no les importa mucho que el Estado meta más regulaciones, más impuestos a la economía. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones tienen capital suficiente para soportar una subida del salario mínimo, más regulaciones, etcétera. Los que no pueden soportar ellos son las pymes. Entonces, a las grandes empresas muchas veces no les molesta esto. Es más, tenemos a grandes empresarios del mundo pidiendo más impuestos y más regulaciones. Si tú dirás, o sea, esto es contradictorio. En realidad no, porque los grandes capitales soportan las pérdidas millonarias porque tienen ganancias millonarias o multimillonarias, para ser más exacto. Entonces todo esto es lo que está pasando. Entonces seguimos aquí. Del mismo modo declaran improcedente la queja interpuesta por el abogado del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Esto lo considero una buena noticia. En contra de la fiscal Córdoba y los adjuntos ya antes citados, ambos pertenecientes a la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Según la resolución, los fiscales habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno el pasado 20 de diciembre, indagando el caso Petroperú, que como digo, esa empresa debería ser cerrada. Y en general el Estado debería ser totalmente prescindible, solo que todavía tenemos mucha gente que es conservadora en el tema de avanzar un nuevo modelo. Por ejemplo, a la gente que de repente pide una sociedad postestatal, una sociedad sin Estado o después del Estado, le dice utópicos, le dice no, eso no va a pasar nunca. Básicamente ese es el pensamiento que han habido durante casi todas las épocas de la humanidad, en la época del esclavismo, cuando tú decías, oye, hay que pensar en una sociedad sin esclavos, y la gente te decía, oye, pero ¿qué sociedad ahorita en el mundo opera sin esclavos? Y en la época del feudalismo, oye, hay que dejar de ser feudales, hay que pasar un régimen más de libertad, y te iban a decir, oye, pero ¿qué país opera sin feudalismo? Si todos los grandes países del mundo operan con feudalismo, les va muy bien. Y así en todas las épocas, en la época de las monarquías, oye, hay que estar en una democracia, y te decían, oye, si todos vivimos en monarquías, el mundo funciona con monarquías, los grandes países del mundo funcionan y les va muy bien con monarquías. Entonces, normalmente
normalmente ese pensamiento conservador siempre ha pesado sobre la mente de la gente y no se atreven a pasar otros regímenes, pero bueno, lo que yo trato de dar es una explicación coherente con la filosofía que yo manejo y siempre contarles la realidad desde mi punto de vista y desearles una vez más una feliz Navidad, pásela bien con sus seres queridos, los quiero bastante, muchas gracias por haber hecho realidad un proyecto liberal libertario en el Perú, que tiene como objetivo difundir las ideas de la libertad, no estafarlos, sino robarles, sino mentirles a la cara en cosas que creo que no son la solución. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, te mando un abrazo enorme. Si has llegado hasta el final del video, vamos a poner una palabra, escribe Spooner, 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 en los comentarios. Has llegado hasta el final del video y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.